Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta presentación que vamos a llevar a cabo del libro 27 recetas de pimentón elaboradas con pimentón de la Vera de Rubén Hornero, que como sabéis es un chef con amplia tradición culinaria aquí en la zona de la Vera, en la comarca de la Vera, y que lógicamente es un experto utilizando nuestro producto emblemático. Vamos a empezar el acto. Os voy a presentar a los invitados. En este caso damos las gracias a Fernando Pizarro, director de la Fundación de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, que bueno, pues nos ha permitido realizar este evento en este entorno único. También tenemos a José María Hernández, alcalde de Huacos de Yuste, y tenemos a don Óscar Mateos, que es el director general de turismo de la Junta de Extremadura, y por supuesto don Rubén Hornero, que es el principal protagonista del libro que vamos a presentar hoy. Sin más, nos va a dirigir unas palabras Fernando Pizarro. Aquí en estas alturas, querido Rubén, gracias por congregarnos. Es una cosa especialmente sabrosa. El que es verdaderamente el anfitrión, como comprenderán, es el alcalde de Huacos de Yuste, querido amigo José María. Además, no solo es el alcalde, sino que también es patrono de la fundación. Por lo tanto, él tiene más representatividad de la fundación que el propio director, al ser patrono de ella, Si hay alguien al que darle las gracias, entre otras cosas, por estar aquí, es José María. Gracias también por estar aquí. Para mí, además, es un privilegio tener la oportunidad de haberle mostrado las instalaciones que Patrimonio Nacional ha cedido hace relativamente poco a esta fundación, en este claustro plateresco del monasterio de Yuste, y es a mi buen amigo también, el director general de turismo, que tengo que deciros, quizás sea uno de las responsabilidades de la Junta de Extremadura que más kilómetros hace, que más agenda compleja tiene, y que si dejó una alcaldía excepcional, porque lo hizo maravillosamente bien siendo alcalde de Baños de Montemayor, lo puso en el mapa, mucho más que los propios romanos, pues si aquella agenda era compleja, seguramente esta lo es mucho más. Ha cambiado el 24/7 de la alcaldía por el 24/7 de la Dirección General de Turismo. Quiero decir con esto que el tenerle aquí es un privilegio y que agradecemos mucho ese trabajo que él hace de promoción de esta tierra, y siempre que se le llama está, desde el acto más pequeño a la actividad más importante que tenga la agenda turística de nuestra comunidad. Y al representante responsable y director de la denominación de origen del pimentón de la Vera, quiero agradecerle también que haya elegido este sitio. Es el primer acto que se hace en estas instalaciones, al margen de que el día 1 de julio comenzaron aquí los cursos de verano del Campus Yuste. Y yo quiero agradecerlo sobre todo porque nosotros, y digo nosotros, el conjunto de la Fundación y a la Fundación a quien pertenece, a la Junta de Extremadura, quiere que estas instalaciones no sean de la Fundación, ni siquiera sean del patrimonio nacional, sino que sean del patrimonio de todos y que se utilicen precisamente para cualquier cuestión que tenga que ver con el desarrollo y la construcción de nuestra comunidad autónoma, y en este caso de una manera muy especial a través de Rubén. También quiero saludar a los compañeros alcaldes que hay aquí de la Vera, en primer lugar al alcalde de Jaraíz de la Vera y diputado provincial, a Luismi, al alcalde de Torrecilla, que está aquí con nosotros, ha hecho kilómetros también por estar aquí representando a la Diputación Provincial de Cáceres también, junto con Luismi, y al alcalde de Jarandilla, que está aquí presente y que tiene mucho que ver precisamente con lo que esto representa, de mi modo. Quintín, muchas gracias por estar aquí. Otra persona muy relacionada con todo lo que tiene que ver desde la Mancomunidad de la Vera, con Carlos Quinto y el trabajo de la Fundación.
a la secretaria de la Asamblea de Extremadura, que está aquí con nosotros, y a todas las demás personas que están y que un 16 de julio, con fiestas en Aldea Nueva de la Vera, pues están aquí acompañando, entiendo que con mucho afecto y con mucho interés, pues a la denominación de origen, pero especialmente a Rubén. Fíjense que Rubén ya nació de alguna manera predestinado, porque su apellido tiene mucho que ver con la tarea que él eligió para después darnos tantas alegrías. Ya saben que es en esta casa de la Fundación pues quien nos alimenta en muchas ocasiones, nos da un excelente desayuno y a través de eso que él hace, pues todos los que vienen aquí, los 40 alumnos, el gran claustro de profesores del Campus Juste, pues conoce no solo las maravillas geográficas, históricas y artísticas de la Vera, sino también algo muy importante, ¿no? Que es la conquista a través de aquello que tanto estimula nuestros sentidos, que es el alimento. Así que estabas destinado a ser cocinero, indiscutiblemente, con ese apellido de Ornella. Yo voy a ir concluyendo diciéndoles que la Fundación está a disposición de todos ustedes y si hay algo con lo que se pueda abrir este ciclo, como decía anteriormente, es precisamente hablando del Pimentón de la Vera. Juste es un lugar que une de manera muy especial a través de la historia, a través de 500 años de historia, sobre todo desde el traslado aquí del emperador Carlos V, pues la unión perfecta entre Iberoamérica y Europa. Desde aquí se construyó gran parte del mundo que nosotros hoy conocemos y a partir de ese mundo y después de la recuperación de Juste hace unas décadas, pues ha vuelto a convertir en un epicentro fundamental del diálogo, del debate, de la reflexión, de la búsqueda de la verdad en ese ámbito de la relación consensuada entre territorios en los que tanto tenemos que ver y tanto tenemos que aportar en Europa y en Iberoamérica. Pero no hay metáfora mayor de esa trascendencia de Juste, de unir Europa con el mundo recién conocido para los occidentales en el siglo XV, que el Pimentón de la Vera. Y además no hay mejor sitio para presentarlo, ¿no? No voy a entrar en las disputas estas de la capitalidad y la cuna, eso no, porque al final es el Pimentón de la Vera, bien es cierto. En ese caso, yo también diría que Plasencia lo aportó, en el Pimentón de la Vera, ¿no? Que gran parte de las fábricas de pimentón pues, se establecieron en un momento determinado en la ciudad de Gente. Quiere decir esto que pudimos, con la sabiduría del momento, crear un producto que ha permanecido gracias al trabajo ingente de los agricultores primero, de los productores después, ha permitido tener un producto universal que se ha mantenido, crecido a lo largo de 500 años de historia, que es una de nuestras señas de identidad y que no solo transformó la historia, sino que también transformó nuestra manera de ser y nuestra manera de comer. Eso, y que reitero, es uno de los productos más emblemáticos, embajadores de nuestra propia tradición y de nuestra vanguardia, como así nos va a enseñar Rubén con su sabiduría. Así que me voy a permitir de nuevo agradecerles que estén aquí, pero me voy a permitir agradecerles que nos hayan invitado a la Fundación a estar aquí, porque, como decía, una de las cosas que queremos es ser parte del corazón de esta región y para eso pues tenemos que formar parte del corazón de cada uno de los que viven, sienten y aman esta tierra. Muchas gracias a todos.